Les va a extrañar el tema de esta noche, porque todos dijeron ya pasamos la página de la consulta. No, la estamos viviendo todavía, porque mucho de lo que sucede en el país es consecuencia de eso. Varias de las rectificaciones del gobierno tienen que ver con eso. Los problemas que enfrenta ahora la Asamblea, que requiere una mayoría mayor de la que dispone, también se relaciona con aquello, la forma en que se ha reposicionado la Corte Constitucional, que tuvo ya su primer contacto con el Ejecutivo esta semana, y qué decir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, más todas las instancias de poder que se reacomodan según el resultado. Pero resulta que muchos no entienden todavía, por lo menos no dicen si lo entienden, por qué se produjo ese fenómeno. Y sobre todo, ¿cuál fue el sitio más desconcertante? Para mí, Imbabura. Recordemos cómo lo reseñó Diego Puente en Ecuavisa. El no en las 4 preguntas impulsadas por el gobierno se impuso mayoritariamente en los territorios donde se protagonizaron las últimas manifestaciones de octubre. Imbabura, que fue el epicentro de las protestas, apoyó el no con 65,8% en promedio en las 4 preguntas. En Otavalo, ciudad que estuvo 31 días en resistencia, el no alcanzó 77% de apoyo. En Pichincha la diferencia fue menor. Incluso el sí ganó en la pregunta 3 sobre la reducción de asambleístas. En promedio, el no obtuvo 54,8% en todas las preguntas, pero en los cantones del norte, en donde hubo protestas contra el régimen, el no fue contundente. En Cayambe 77% y en Pedro Moncayo 80%. Los resultados se dieron a pesar de que el gobierno ofreció un paquete de ayudas a comerciantes y agricultores y préstamos a bajo interés a microproductores en estos cantones de Pichincha y en todo Imbabura, tras el paro. Loja, como provincia, apoyó al sí en las preguntas sobre la eliminación del financiamiento a organizaciones políticas y la reducción de asambleístas, pero en el global el no obtuvo 48,3% de apoyo. Todo cambia en Saraguro, que también fue centro del paro convocado por la CONAIE. Ahí el no sumó 72%. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. No te enteres los últimos días de Pharmacy Black Week en plazas o centros comerciales. Para todo lo que necesites, ahí está Pharmacy. Por eso nos ha comprometido el señor presidente en hacer 200.000 soluciones habitacionales, de las cuales gracias a Ambienza vamos a tener ya 10.000, así que les pido un aplauso para nosotros por eso. Es la mejor oportunidad para comprar una vivienda propia. ¿Por qué votó así por el no Imbabura? Para completar el análisis, les doy los datos por pregunta. En la A, bases militares extranjeras, 68%. En la B, fondos de partidos políticos, 65%. En la C, reducción de asambleístas, 61%. Y en la D, Asamblea Constituyente, 68%. A nuestra invitada esta noche, antes le pregunté del día a la noche por Radio Centro cuál era la razón. Y ella explicó que su provincia, Imbabura, es una provincia muy política.
gente aquí es muy política. Carlos, la gente está informada, la gente, usted no puede decir, es un agricultor, está en la ruralidad, no, la gente aquí habla mucho de política. Imbabura es una provincia maravillosa, tiene una multidiversidad étnica, cultural, y todos tienen su pensamiento y hay que respetarlo. Yo creo que la habilidad del gobierno estará en bajarle la atención, dejar de frentear un tema en el que hay que asumir una responsabilidad. Esta es una provincia turística, comercial. Todos nos vemos afectados, a nadie le gusta una dinámica de esta naturaleza, pero quien está ejerciendo el poder creo que tiene que buscar las herramientas para poder bajar esas tensiones. Las está buscando. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo una provincia vota de una manera antes por quien promueve una causa y otra completamente distinta después? Y sobre todo, ¿cómo así después de un paro que sectores indígenas de esa provincia levantaron y que le causó pérdidas, dicen que por $100 millones en el mes? Lo averiguaremos con Lucía Pozo, ex asambleísta y también antes ha sido concejal de Ibarra. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Miren ustedes qué tarde, me han pasado 2 semanas de la consulta y recién ahora nos detenemos a hablar, o todavía seguimos hablando de los resultados, sí. Porque en la medida en que no se entiendan bien las lecciones, no se podrán hacer las rectificaciones. Y para eso, la invitada que nos acompaña, Lucía Pozo Naranjo, tiene 45 años, nació el 8 de agosto del 80, es de Ibarra, 2 hijos, Guillermina y Luciana, casada, abogada, doctora en jurisprudencia, especialista en gestión y auditoría ambiental, magíster en gestión y desarrollo social, doctorada PhD en la Universidad Central de Querétaro en gestión pública y ciencias políticas. Su trayectoria es larga en este campo. Fue asambleísta por Imbabura 2023 a 2025, por Avanza, Suma, una alianza que se denominó Actuemos, antes por otra alianza, concejal de Ibarra, la apoyaron 8 distintos sectores y movimientos políticos, vicepresidente de la Comisión Especial Multipartidista encargada del tratamiento de la consulta popular y referéndum. Qué importante es esto, el 2024, que se llevó a cabo en el Ecuador, miembro de la Comisión de Transparencia, jefe de la bancada del bloque independiente de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por acudir. Antes, Lucía Pozo ha estado solamente en una comparecencia presencial en este programa, hace un par de años, con Camilo Salinas. Empecemos con su respuesta general al fenómeno de por qué un no tan abrumador en su provincia. Carlos, creo que es la respuesta a varias incógnitas que no han logrado todavía ser respondidas por el Ejecutivo. Creo que es la respuesta a la ausencia del Estado en los pequeños territorios, y eso ha irradiado dentro de un halo territorial, como se diría en las ciencias políticas, en un sentimiento nacional. Yo creo que es muy complejo lo que hoy vivió mi provincia, la provincia de Imbabura, y también creo que ese sentimiento solidario, que ahora profundizaremos un poquito más, ha marcado también un precedente en el resultado nacional. Esos problemas siguen sin una respuesta, esas incógnitas siguen sin ser absueltas. Y como usted bien lo ha dicho, mientras no se logre entender qué es lo que está pasando y corregir los errores que tenemos, no podemos esperar a que el panorama cambie. ¿Qué entender por ausencia del Estado en pequeños territorios? Y si podría citar algunos de esos en Imbabura.
Por supuesto que sí. A ver, es que, ¿qué es lo que sucede si tenemos una paralización de 32 días en un pequeño territorio nacional? Estamos hablando como de una infección, ¿no es cierto? Si usted no atiende una infección 32 días, ¿qué espera como médico? El problema no es la infección, el problema es no atenderla, no darle un antibiótico a esa infección, ponerle limón en la enfermedad. Si eso no se responde adecuadamente a un requerimiento ciudadano, usted siente ausencia del Estado, hay abandono institucional. ¿Y por qué el reclamo fue contra el médico que venía a curar al paciente y no contra el vector que infectaba el virus todos los días, que estaba en Imbabura, que era de imbabureños? Claro, vinieron muchos afuereños también, básicamente de sectores indígenas vinculados a la CONAIE. No, Carlos, yo en esa entrevista que conversamos voy a ratificarme en lo dicho. Pueden haber estado infiltrados impresentables, indeseables, porque evidentemente en un proceso de una paralización tan dolorosa para la provincia existieron episodios que no debieron haber ocurrido. Pero yo le decía a usted, en la provincia nos conocemos. Yo vi comuneros, líderes, mujeres, presidentes de barrios, de organizaciones sociales, protestando, caminando, evidentemente en un proceso que nadie quiere porque la gente necesita trabajar. Es decir, no era solo la UNORCAC de Cotacachi. No, era la UNORCAC en su importante representación, ¿no? Porque la provincia de Imbabura tiene un altísimo componente indígena. 60% de la población. Por lo menos un poco más de la mitad. Y la provincia de Imbabura, Carlos, voy a ser hasta un poco romántica, si me permiten esto. Claro. No se entiende sin sus pueblos originarios. Es decir, el Estado no puede pensar... ¿Son cuáles sus pueblos originarios? Todos estos pueblos ancestrales, las comunidades indígenas. Nosotros tenemos 5 nacionalidades, tenemos hasta Huas en la provincia de Imbabura, en la parte que cercana colinda al oriente. con Esmeraldas, En la parte de Lita, sí, por supuesto. Okay. Hay más de 8,000 personas de la nacionalidad Aguá. Es decir, somos un tejido inagotable de cultura en la provincia de Imbabura. Y entonces el Estado no puede pensar que nos hace un favor o le hace un favor a la comunidad cuando habla con las comunidades indígenas. ¿Fue equivocado entonces no atender la infección y en algún momento decir, allá ustedes entiéndanse, con el virus que está en un sector de la población y los infectados que son los demás? El error más grave política, social y económicamente que no le afectó solo en la provincia de Imbabura. Yo sí creo que generó un sentimiento a nivel del país que se tradujo en una respuesta con el no. ¿Por qué? Porque en la política se mueven más rápido las emociones que las razones, y usted lo sabe. Y si usted ve una comunidad que está 32 días sitiada, pidiendo un pacto, queriendo conversar, queriendo hablar, con todos los problemas, porque podemos disentir en las formas, pero los problemas están ahí, son reales y son los mismos. ¿Qué es lo que sucede? El problema... Si hay 32 días de un reclamo permanente, deja de ser el paro. El problema es no atender a esa circunstancia. El resto del país marcó la diferencia, y si se quiere la indiferencia, trabajando. Estuvo silente y pero eso no se preocupado, en la consulta. Pero molesto con lo de Imbabura, creyendo que el problema era solo allí. Claro, entonces la gente decía... está secuestrado, y en efecto, de alguna forma se podía sentir esa presión interna. Y un rato hasta se alegró de la estrategia del gobierno. Está bien, allá que se arreglen ellos. Si metían el ejército y la policía a reprimir más duro, habían más muertos. Yo le puedo decir que lo que sintió la gente es una sensación de abandono. De Imbabura. Sí, porque tiene 32 días clamando por un pacto, por un diálogo. Y no, están, ¿Y por qué cuando iban los convoys de ayuda y los militares los apedreaban? Mire, Carlos, yo le vuelvo y le repito, podrían haber existido situaciones impresentables dentro de esto, pero no se puede calificar a todas las personas que salieron a protestar ni de narcoterroristas, ni de mineros ilegales, porque no era esa la generalidad, al punto que usted tiene la respuesta luego en la consulta popular. Y a la vez, ¿por qué el gobierno no tuvo interlocutores válidos en Imbabura que les digan esto? ¿Saben qué? Se están equivocando. La cosa no es por aquí. Están muy debilitados políticamente, es mi lectura y es mi percepción, y lo digo con absoluto respeto. No hay una estructura política fuerte de gobierno, ni tampoco aliados que no estén en este momento absolutamente descalificados para poder ejercer un ejercicio, y valga la redundancia, de representación, porque han marcado un racismo profundo. Usted recordará las expresiones desacertadas con micrófono abierto en una transmisión en vivo del alcalde de la capital de los imbabureños,
hablando de un muerto, en las peores expresiones, con una concejal, y eso ha marcado una fragmentación. Y yo le digo en esto, Carlos, a mí me encantaría pensar que estamos solo polarizados, porque eso es hablar de dos bandos. Yo creo que existe una fragmentación brutal. Estamos partidos en 10, en 20 pedazos que no pueden hablar, que no pueden dialogar, que no pueden construir puentes, que lo siguen dinamitando. Y entonces todo el mundo habla del paro y del problema, pero nadie habla de los puentes. Fíjense qué importante esta reflexión y evaluación y análisis, cuando aparentemente el asunto ya pasó y no, el germen sigue allí. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO. Si prefieren alta definición, ahí es 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos por RTU, en los números y plataformas que ven en sus aplicaciones y pantallas. Gracias a eso, aproximadamente 40,000 personas, hogares realmente, se conectan todas las noches. 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K, Manabí. También 89.3 FM en Riobamba. Es la bonita del centro del país para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9 con Félix Narváez, no se lo pierdan, y a las 13 horas va el debate de Centro Digital, que hoy comenzó analizando los 2 años de gobierno. Sigamos un poco con esta retrospectiva tan provechosa. Cristian Tinajero en Ecoavisa fue quien se refirió a las pérdidas económicas de Imbabura en el último paro. Las pérdidas económicas que dejó el paro indígena en Imbabura ascienden a los $100 millones, según la Cámara de Industrias y Producción. El sector florícola es uno de los más perjudicados, pues concentra el 27% de las afectaciones. Por ejemplo, en Cotacachi, uno de los epicentros de las protestas, existen al menos 10 empresas que se dedican a cultivar rosas para la exportación. La mitad, que se encontraba en etapa de producción, no pudo sacar la mercadería porque las vías estaban bloqueadas. Ahora intentan retomar sus actividades, pero todavía con temor, y esperan la siguiente etapa de cosecha, prevista para febrero. El sector ganadero, principalmente los productores de leche cruda, también sufrieron las consecuencias del paro. En Angochagua, parroquia rural de Ibarra, donde existen 1,000 personas que se dedican a esta actividad, se botó 120,000 litros de leche, equivalente a 4 días de producción. Los centros de acopio dejaron de recibir cada día un 30% del producto, ocasionando pérdidas en al menos $200,000. Otro sector que aspira a reactivarse lo antes posible es el turístico. Según estimaciones de su gremio provincial, durante el paro perdieron alrededor de $2 millones diarios, con una ocupación que no llega ni al 5%. Imbabura no entendió que no podían circular o sacar sus productos porque eran los locales los que bloqueaban la carretera y los militares quienes las despejaban. Claro que se entendió. Yo creo que había una absoluta y existe una absoluta claridad de la realidad del paro, pero creo que hay que entender el origen. Yo le había dicho a usted que hay un problema de que por qué termina validando la provincia de Imbabura esta actividad. Obviamente, rechazando cualquier acción exacerbada, ¿no? Violenta, que está por fuera de un... Es que no fue la provincia de Imbabura, fueron 3,000 movidos por la CONAIE, que como Noboa fue a Cotopaxi, trasladó su movimiento a Imbabura. Esos 3,000 armados, violentos, tienen una capacidad de paralizar a 300,000. Y se acabó la historia. Fueron más, y con esto no me quiero convertir en defensora, ¿no? Pero sí hacer hable un con libertad. análisis amplio. Supongamos que fueron 30,000. Ya, 30,000 versus 300,000. Que no hicieron nada y que validaron después una circunstancia como la consulta popular con un no fuerte. O sea, estamos hablando de la provincia con el 60 y algo %. O sea, pero Imbabura le atribuyó al gobierno la responsabilidad de lo que pasó y lo demostró con el no. Yo creo que sí, porque
todo esto de lo que estamos hablando, de este abandono institucional, de dejar 32 días, ¿verdad? Ya se han de recomponer, es solo una provincia. Ajá. Genera un halo territorial, se llama en ciencias políticas, ¿no? Esa infección luego genera malestar más acá, genera, aunque sea calor. Qué valioso y qué curioso lo que usted dice, porque acá, yo me incluyo, vimos el manejo del paro como muy peligroso, lo advertí varias veces, muy audaz, pero muy exitoso al final. Lograron que desistan los que paralizaban la provincia. Solo hubo, entre comillas, 2 muertos y el país había aprendido la lección. Ya ven lo que les pasa a los que paralizan. Se joden. Y resulta que luego el país, al gobierno que manejó exitosamente el paro de Imbabura, le dice no. Yo no creo que haya sido un manejo exitoso, en lo absoluto. Cuando en un país usted pierde vidas... ¿Por qué no fue exitoso si evitaron una masacre? Cuando usted 2. pierde vidas... Una sola ya es mucho, pero 2. Habiendo podido evitarlas, dialogando... Mire, el manejo con la gente... Lucía? Por supuesto que sí, ¿Dialogando Carlos. cuándo? ¿Antes? A ver, había un pecado original. El pecado original es que le mintieron a la gente. Así empezó este tema, ¿no es cierto? Y hay que aceptarlo. ¿En qué le mintieron? En lo del IVA, no te voy a subir el IVA. Ya eso había pasado, subsidio, no. El tema del subsidio. ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué era lo correcto? ¿Saben qué? Y usted lo dijo. ¿Saben qué? Sí, tuve que tomar esta decisión, explicar la situación. Díganme de dónde saco los recursos para yo poder cumplir con esto. Explíquelo, ¿no? La imposición no se hace razón a causa del uso de la fuerza. La gente... Para llegar a un acuerdo, luego de que me mienten, tenemos que conversar. Perdón un ratito, déjeme repetir lo que dijo, pues estoy seguro que ni usted lo va a poder repetir. La imposición no se hace razón a base del uso de la fuerza. Siga. Correcto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que tenemos este pecado original, la gente por lo menos necesita por dignidad que usted le diga y le explique. Eso jamás sucedió, Carlos. Y hay mucha gente que puede entender desde la dinámica económica que los subsidios son ineficientes, que son ineficaces. Sí sucedió, pero uno es ninguno. Mandaron a 4 ministros de una cadena de 5 minutos por supuesto, a decir muy mal 4 cosas. Entonces, no estuvo bien. ¿Qué era lo correcto? Sentarse y conversar y decir y explicar. Nunca le dieron a la gente esa oportunidad. Y ese fue un error que luego para mí sí se trasladó en ese halo nacional. Generó 2 cosas más. La primera es contagio emocional. En ciencias políticas se llama así. Y la segunda es solidaridad por agravio. Entonces no se ve bien ni aquí ni en la China ver patear un muerto. Eso no es correcto. Eso de las Fuerzas Armadas fue terrible. Y eso a la gente, aunque ustedes estén en Guayaquil, aunque estén en Loja, si lo ven, termina doliendo. Y peor hasta ahora, yo entiendo quizá en ese momento que no lo hayan hecho para no desmoralizarlos, porque 5 o 6 bárbaros no representan a todas las Fuerzas Armadas, correcto, pero por eso mismo había que señalarlos y excluirlos. Hasta ahora se resisten a decir quiénes son y qué procesos han enfrentado. Cuando volvamos más con este apasionante y espero que aleccionador análisis que estamos haciendo de por qué Imbabura votó en todas no. Cuando se sufre una derrota en 23 de 24 provincias, analizar bien las razones particulares en cada una y comunes a todas es el mejor aprendizaje para acertar en las rectificaciones. En eso, el caso de Imbabura es el más revelador y complejo a la vez. No te pierdas los últimos días de Pharmacy Black Week en plazas o centros comerciales. Para todo lo que necesites, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia.
su manera, crítico e independiente. Estamos analizando por qué el no arrasó en Imbabura, que según la lógica de muchos, entre ellos yo, debía, por lo menos en 2 preguntas, dar una victoria al sí después del paro que se generó allá y el desenlace que tuvo. Bueno, resulta que fue no. Y alguien de allá, conectada con la realidad y la política de la provincia, nos está explicando por qué. Pero más que eso, orientando para que se entienda la próxima vez cómo se debe proceder antes y no después. Les recuerdo que OnePlus reproduce el programa en Canal 14 al día siguiente a partir de las 6 de la mañana, el mismo número 14 en las 3 cableras que ponen el reprise. Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping es el canal 41 OnePlus. El periódico de YouTube, el que antes era periódico digital, el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluimos el espacio. Y en la tierra de nuestra invitada, Lucía Pozo, Alborada, 90.3 FM, pone el reprise para Imbabura y Carchi, también al día siguiente, pero a las 6:30. Esta mañana, en el debate de Centro Digital, le pregunté esto a los contertulios. Una pregunta suelta. ¿Alguno de ustedes, sinceramente, alguno de ustedes creyó, aún sin habérselo dicho a nadie, que él no ganaba 4-0? No, nadie. ¿Ninguno? ¿Tú tampoco, Pocho? Yo no pensé que 4 ganaba. preguntas no, pero tuve a alguien que me demostró que sí. Qué interesante, ¿en serio? Sí. Tuve a alguien 3 semanas antes que me decía va a perder, Tocayo, va a 3 ganar semanas sí, antes. Sí. ¿Y el gobierno tuvo acceso a esa opinión? No sé si tengo. Yo no estuve nunca seguro de un triunfo del sí. Primero, mi pregunta, Pocho, ¿tú creíste algún momento que el 4-0 por el no se daba? A ver, yo... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y desarrolla, ¿sí o no? Ya, yo pensé de que él no podía ganar. ¿Y sabes por qué podía ganar? Pero 4-0, Pocho. 4-0 no. Eso fue apenas de esta mañana. Y a raíz de eso me puse a investigar. Le pedí a una empresa especializada en medición digital si esto se veía venir. ¿Saben qué? Sí. Hace 3 semanas. Esta empresa especializada en lo que se llama tracking digital, les voy a mostrar 2 gráficos. Ven ustedes ahí el sí en un color, el no en otro color, ¿ya? Y la diferencia. Ok. Cómo iba evolucionando en este caso del 21 de octubre al 6 de noviembre. Pero vamos ahora al otro gráfico. Este de barras mide a partir del 2 de noviembre todos los días en las provincias. Y desde luego el que aparece en rojo es el no y el que aparece en azul o celeste es el sí. La metodología que ellos utilizan se llama Tetra. Y lo que hacen es medir cualitativamente todas las interacciones en todas las plataformas habidas y por haber y valorarlas y los positivos y los negativos compararlos. Los negativos ganaban en los márgenes que vieron, lo cual es otra nueva revelación para nuestra invitada que también sabe ciencias políticas y estudia la materia. Ahora el termómetro de lo que piensa la gente, desde luego con ciertas distorsiones, porque hay bots, trolls y todo eso, está en las redes sociales. La gente no le dice la verdad a los encuestadores. El gobierno lo supo a tiempo, averigüé también, sí, 2 semanas antes. Y no rectificaron como debían, o las rectificaciones que hicieron no fueron eficientes. ¿Conclusión? Que el paro fue un termómetro, ¿no? No causó la fiebre, solo la reveló. Yo creo que es todo, ¿no? Y usted se da cuenta de que el problema va mucho más allá de una decisión local, ¿sí? Cuando usted pierde una pregunta cantada, cuando el Estado pierde una pregunta tan cantada como es la eliminación o la disminución de asambleístas, es como jalarse un penal sin arquero. Ajá. Entonces, realmente no es un llamado de atención. La gente no quiere a los asambleístas, jamás ha querido esa institución, porque es donde se lavan los trapos sucios de la Casa Grande, que es el Ecuador. Sin embargo, de aquello esta respuesta eminentemente política, un poco hasta visceral, si la queremos ver desde ese punto de vista,
lo que le está diciendo al gobierno es rectifique, escuche. Veamos si a su juicio entonces el presidente va por allí y la entendió. Vean lo que le dijo hace 24 horas el presidente Noboa a Jorge Yunda en su podcast, el Street, algo se llama, no me acuerdo ahorita el nombre, lo van a ver en caracteres, con el cual hizo una entrevista de 48 minutos. Hemos ayudado a todos los sectores del país, a la región amazónica, hemos ayudado a las provincias de la costa. Y hay provincias, por ejemplo, como Cotopaxi, provincia de Iza, que es la provincia que mayor empleo adecuado ha recibido este año, o ha incrementado. Street Please es como se llama ese podcast. Como usted ve ahí, es extraña de que preguntas a las que se les da, provincias a las que se les ha ayudado, respondan así. Pero también observo algo, Carlos, yo entre mis múltiples y un montón de defectos, creo que tengo algo que es que soy una sentidora, ¿no? Siento el ambiente, siento el auditorio, siento la gente. Y cuando veo esa entrevista del presidente y dice la provincia de Iza, sigue siendo esto como un tema personal. Yo lo siento así. En el caso de Imbabura, yo digo, la CONAIE abandonó Imbabura. Por eso yo defiendo de alguna manera la posición de los comuneros, de las comunidades, de las organizaciones. Y si no la defiendo, la comprendo. Porque no fue una respuesta de la CONAIE. Imbabura estuvo sola. Esas organizaciones estuvieron solas. Recuerde que el presidente de la CONAIE dijo que se levantaba como que a los 15, 17 días del tema y la gente no quiso hacerlo. Pero Imbabura eso quedó sola. Entonces no es un tema que responde eminentemente a un tema organizativo, sino un tema de dignidad dentro de lo que ellos esperaban, dentro de una respuesta que solicitaban del gobierno. Cuando volvamos seguiremos con el análisis de por qué votó abrumadoramente no Imbabura en la consulta tras el paro. Revelaciones y visiones muy distintas a las convencionales de alguien que vive allá y, como ella dice, siente a su provincia. Cuando se sufre una derrota en 23 de 24 provincias, analizar bien las razones particulares en cada una y comunes a todas es el mejor aprendizaje para acertar en las rectificaciones. En eso, el caso de Imbabura es el más revelador y complejo a la vez. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, en una gran cantidad de hogares ecuatorianos, gracias a que esta cablera tiene en su mayoría suscriptores que son nuestros coterráneos. También la señal de Macrodigital nos pone en España por Hispasat,
en 18 provincias del Ecuador, especialmente Galápagos, y en Colombia y en Perú. En Perú, en Zapping, en Canal 129, somos el único canal ecuatoriano que sale en ese país a través de Macro Digital. Revisemos 2 episodios del paro para volver a preguntarle a Lucía tras lo que va a haber. ¿Por qué? Primero, el ataque al cuartel de policía en Otavalo. El cuartel de la policía de Otavalo, al norte de la ciudad, fue saqueado y quemado por cerca de 1000 comuneros que mantienen cercado el sector. Al menos 3 patrulleros y varios vehículos particulares estacionados al interior también fueron incendiados. El edificio atacado se encuentra junto a una estación de combustible, lo que incrementó el riesgo. A pocas cuadras, en una zona residencial, indígenas encapuchados lanzaron proyectiles con armas artesanales contra efectivos de la fuerza pública. En Caluquí, al sur de Otavalo, también hubo tensión. Manifestantes destruyeron una cámara del ECU 911 y se enfrentaron a militares que respondieron con gases lacrimógenos. Tras esa nota de Coavisa, la siguiente que habla de que las manifestaciones fueron más violentas, particularmente en Imbabura. Las manifestaciones fueron más violentas, particularmente en Imbabura. Intentaron también derribar al helicóptero del ejército. Esperaron que esté cada vez más cerca de la zona de aterrizaje e hicieron varios disparos. Así la protesta social ha ido subiendo de tono. Para el gobierno, esto no es una manifestación normal. Habla de infiltrados con vínculos directos a una estructura criminal transnacional y esta mañana mostró los rostros de 2 detenidos extranjeros que, según el régimen, pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua. Dos cosas allí. ¿Cómo pueden ciudadanos de una provincia atacar a las instituciones que lo protegen? Policía y Fuerzas Armadas. Mire, de las imágenes que vemos ahí, Carlos, o sea, hay cosas que jamás se pueden justificar. La violencia nunca podrá justificarse ni normalizarse. Yo le puedo decir que dentro del espectro territorial interno, previo a eso, hubo un arrollamiento de un vehículo que los comuneros decían que era de la policía. Y luego pasa todo esto. No justifico en lo absoluto nada. Pero se explica la reacción. Se explica la reacción, que es lo que no se dice. Por otro lado, lo que más me molesta y me indigna es que todo eso se pudo evitar, porque la protesta no se debe ni romantizar ni criminalizar, se tiene que anticipar. ¿Es cierto que hay infiltración de bandas criminales como las que mostraron ahí de esos 2 individuos? Yo creo que sí, como en cualquier tipo de movilización, la masa mueve muchas cosas. ¿Es cierto ¿no? que la minería ilegal nutre a gran parte de la provincia? Yo creo que al país entero, así como el narcotráfico, ¿no? Wow. O sea, es muy complicado. O sea, ya en la economía de los narcos es la que está nutriendo la economía del país. Mire, por fuera de los índices oficiales, la gente habla y los economistas dicen 6 de cada 10 dólares que se mueven aquí son de economías ilegales y es un tema complejo contra el que hay que luchar. En Imbabura, la minería ilegal entonces moviliza gran parte del aparato económico, lo nutre, ¿cómo lo alimenta, lo utiliza? ¿Cómo le llamo? Mire, la minería ilegal, teniendo la provincia de Imbabura una de las vetas más importantes, no del Ecuador, del mundo entero. En cobre y en oro. En cobre, en oro y un poco de elementos que salen a partir del lodo. Y eso le pediría a Carlos que averigüen, que investiguen, porque todo ese material se lo quieren llevar por un mineducto directo a Esmeraldas, sin tratar por un mineducto que se pretende construir desde Imbabura. Es una tubería como la del oleoducto, pero del material minero. Sin separar los metales de la tierra, el oro y la roca. Y ahí hay un montón de cosas más que deberían negociarse. Eso es un tema que puedo darle más información. ¿Es de una de las concesionarias o es un tema ilegal? No, es un tema legal que tiene que averiguarse bien para ver bajo qué elementos se han negociado estas concesiones mineras, porque se pueden mejorar. Ahí hay trabajo. Yo creo en la minería, en una minería regulada, legal. Es de lo que vive Chile, a base del cobre, de los minerales. Nosotros tenemos riqueza que da miedo, pero
también tiene que revertirse aquello. Primero, en un buen manejo ambiental, nuestros ríos, toda la zona de la cuenca del río, de Mira, de Lita, de toda esa zona está bastante complicada con el tema ambiental. ¿Y qué hay que hacer para reordenar y regularizar la minería allá en Imbabura? Mire, tener la misma firmeza que tuvieron con los comuneros. Tener la misma firmeza. ¿No hicieron que eso cuando ahí? bombardearon Buenos Aires? Sí, pero hay que ver cuánto dura. Es que el problema no es solo ese. ¿No se quedan instaladas las Fuerzas Armadas el problema ahí para es que vuelvan? A mí me encantaría que las soluciones vengan con la sesión de la Asamblea que sesionó hoy en Imbabura. ¿Eso qué resuelve? A mí me dio vergüenza y se lo digo con mucho respeto y con mucha pena por mi provincia, porque no escucho que nadie levante la voz. Entrada de la bandera, himno nacional, algunas condecoraciones, exaltación, enaltecimiento, salida de la bandera, himno ¿Y nacional. a propósito de qué fue la sesión hoy día a las 11 de la mañana? Ese fue el orden del día. ¿Pero que eran las fiestas de Ibarra hoy día? No, no es nada, o sea, quedaron en ir a hacer una sesión. Con eso no resolvemos el problema de la migración absurda que existe en la ciudad de Ibarra y en la provincia de Imbabura. La gente que ¿Migración viene... absurda? ¿Se están yendo o están viniendo? Están viniendo y han venido desde hace mucho tiempo. ¿De dónde? De Venezuela, de Haití, de un montón de países, sin ningún control. No tenemos control. Es grande y grave la migración porque ha degenerado en una ciudad que hoy por hoy es insegura cuando nunca lo fue. Wow. Y no hay control alguno. Ibarra, así es. Ibarra era un lugar donde usted no cerraba con seguro los autos ni ponía seguro en las puertas. Y hoy eso no se controla. Necesitamos un paso lateral, Carlos, porque hoy toda la movilización del norte del país pasa por la sala de nuestra casa, que es una avenida que se llama Cristóbal de Troya en Ibarra, sí, que es del centro, por un puente viejo que tiene 70 años y que se va a caer algún rato, donde se arma un cuello de botella, que en una provincia turística pasan 3 horas y los autos no pueden pasar, no quieren volver. Tenemos un paso lateral que ahorra por lo menos 45 minutos de viaje, que es responsabilidad del Estado y no lo hace. Bueno. Más de 40 años hospitales sin reabastecimiento. A eso vamos enseguida. Es una cosa de loco. Porque en la conversación con usted hemos entendido el porqué del no en Imbabura, según su interpretación. Cuando le volvamos, le preguntaré con ese diagnóstico que acaba de hacer, ¿por qué conseguir a futuro un sí? Y partiremos con algo que dijo el presidente recién en Radio Centro. Cuando se sufre una derrota en 23 de 24 provincias, analizar bien las razones particulares en cada una y comunes a todas es el mejor aprendizaje para acertar en las rectificaciones. En eso, el caso de Imbabura es el más revelador y complejo a la vez. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. No es una casa, es una calidad de vida. Me dieron la oportunidad en Ambienza y gracias al programa de Miti Miti del Gobierno Nacional he podido cumplir mi sueño. Siempre pensé que era algo imposible, algo muy lejano para nuestra familia. Ahora les puedo decir que tengo mi casa propia. Para nosotros es muy importante presentar este producto, Mi Casa Propia. Con una tasa del 4.87%, financiamos el 95% del valor de la vivienda, pero sobre todo ayudamos a muchas familias a construir su sueño, lo que es construir un hogar. Por eso hoy hacemos esta alianza con Ambienza. Esto es una suma de esfuerzos del sector público, privado y financiero, porque lo que realmente queremos hacer es que sea real la compra de esta vivienda para las personas. Quiero comentarles que para el Gobierno Nacional el tema de la construcción de viviendas es prioridad número 1. Por eso nos ha comprometido el señor presidente en hacer 200.000 soluciones habitacionales, de las cuales gracias a Ambienza vamos a tener ya 10.000, así que les pido un aplauso para Ambienza, por favor. Es la mejor oportunidad para comprar una vivienda propia. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia.
No te enteras los últimos días de Pharmacy Black Week en plazas o centros comerciales. Para todo lo que necesites, ahí está Pharmacy. Rafael Ollarte sobre otro constitucionalista, Enrique Herrería. Hay gente que lo está viendo como el ministro de Gobierno en la sombra o como el vocero de la presidencia. Lo que antes dijo Enrique Herrería sobre Rafael Ollarte. Le dices algo que está equivocado, te va a decir que no y te vas a pelear con él. Analista político y constitucionalista sin ambajes. Y la primera cosa que tenía de malo el gobierno de Noboa era esa vocería. ¿Qué hacer sin nueva constitución? La reforma parcial se puede aprobar con mayoría absoluta, pero requiere referéndum. Los cambios, a su juicio, empiezan por... Primero, dar confianza. Las preguntas de Carlos Vera buscan aclarar este momento crítico. Está describiendo la trampa, pero no cómo salgo de ella. ¿Cómo salgo de ella? Una entrevista veraz con Rafael Ollarte, el constitucionalista más agudo y polémico del país. A ver, perdóneme. Voy a dar nombres. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Pito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera. Crítico e independiente. El canal 24/7 es el único autorizado para subir este programa una hora antes de su emisión oficial general, o sea, lo hace a las 21 horas, en todas las cableras y representaciones que ven en su pantalla. Grabamos desde hace 3 meses el espacio en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, que está conociendo el paso Lucía Pozo por primera vez. Antes de retornar a la conversación con ella sobre qué hacer ahora, en el caso de Imbabura, en el caso del país, después de ese revés y derrota del gobierno que por fin le está llamando como se debe llamar, recordemos lo que el presidente Noboa dijo recién en Radio Centro, que haría para componer y recompensar ciertos problemas de provincias. En vez de arrodillarse a las exigencias de un sector minoritario, nosotros estamos ayudando a las víctimas del paro. En Imbabura estamos haciendo varias cosas. También ahora de antemano le agradezco al gobierno chino. El gobierno chino ha decidido donar $17 millones para la reactivación de las zonas del norte de Pichincha y de Imbabura, y eso de ahí lo van a entregar en herramientas productivas chinas. Adicionalmente dijo el gobierno que invertiría $50 millones por lo menos en Imbabura para impulsar la reactivación económica y ayudarle a levantarse las pérdidas del paro. ¿Qué más, aparte de eso? ¿Qué deben hacer ellos para recomponer un manejo que usted ha explicado aquí por qué fue defectuoso y por qué se prueba que no sirvió para ganar en las preguntas de la consulta? Yo creo que cumplir con la palabra, ¿no? El patrimonio más importante de un político es su palabra. El presidente en campaña ofreció el paso lateral de Ibarra, que es una solución vial no solo para la provincia de Imbabura, sino para el Carchi y para el norte del país. Yo le decía que hoy los buses interprovinciales pasan por la sala de la casa de la ciudad de Ibarra y es un tema muy complejo. Esa es una necesidad que tenemos los imbabureños y en el norte del país en general. Yo creo que atender las cosas más importantes. ¿Cuáles son las cosas más urgentes? Mire, tenemos de Imbabura? 2 hospitales que ni siquiera son de especialidad. El hospital de Otavalo y el hospital de Ibarra, que tienen más de 40 años que no han sido sujetos a una repotenciación. La salud es necesaria. La salud es vital para que la gente pueda sentirse un poco atendida cuando después de haber aportado toda su vida al seguro resulta que no puede ser sujeto. Si no eres Manchester 1 o 2, según yo estoy filita en esos temas, no hay, por ejemplo, un reembolso de los servicios del IES cuando tú sufres una enfermedad. Ahora, eso se hace cuando se tiene cuadros locales. El gobierno no tiene cuadros locales, los que tienen son muy débiles. ¿Cómo puede el gobierno interactuar con interlocutores de la provincia? Pero es que sí existen y hay gente que está dispuesta a ayudar. Mira, es que nadie que esté en su sano juicio quiere que le vaya mal al gobierno.
Todos necesitamos que un gobierno sea eficiente, sea eficaz, se den solución a los problemas. Esta disputa y esta bronca personal, político, partidista, no es del interés de la gente. La gente necesita trabajar, necesita comer, necesita educación, necesita seguridad. ¿Y qué Son pasa, problemas básicos. a su vez, cuando el gobierno quiere buscar actores nuevos o acudir a otros con recorrido y la dirigencia local se cierra, los bloquea, los aísla, dice, queremos conservar nuestro espacio, no van a venirnos a ganar lo que nosotros nos hemos ganado? Pero ahí creo que está la lógica y la sabiduría del Ejecutivo. Yo creo que siento que al señor presidente le hace falta un equipo que pueda abordar de otra forma los territorios. ¿Por qué le fue mal a la vicepresidenta cuando le encargaron a ella el manejo del paro inicialmente? Entiendo que es porque no le dieron la facultad de poder ir resolviendo los temas. Y yo le comentaba, tenía varios amigos de organizaciones que le citaban para conversar, no eran atendidos o les decían que definitivamente tenían que esperar instrucciones del Porque ese fue Ejecutivo. el primer gobernador que escogió y duró 5 días. No duró la presión, era un señor indígena. Creo que no duró la presión de su propia comunidad, ¿no? ¿Qué tanta fuerza tiene la gobernadora actual? Yo no la conozco. Yo desayuno, almuerzo y ceno política y realmente nunca la he conocido. La ministra de Gobierno ha anunciado diálogo con todos, menos con los que estén procesados. Debería dialogar con las autoridades de Imbabura que no están procesadas, el prefecto no está procesado, la alcaldesa de Otavalo no está procesada. Entiendo. O sea, ¿Por lo del paro están procesados? Entiendo que sí. Yo conozco que, por ejemplo, las autoridades de la RC5, para ser claros, tienen procesos judiciales abiertos a partir del paro. Entonces, ¿con quién se conversa? Qué curioso. Parte, entonces, de la reconciliación, ¿no debería ser del gobierno desistir de esos juicios? No sé si desistir, porque no deberían poder ni siquiera intervenir en aquellos si hablamos de independencia de poderes, pero sí generar un diálogo. Retirar las acusaciones. Carlos, no se puede solo hablar con los que me caen bien. Para resolver problemas tenemos que hablar con todos. Cuando usted pasa de ser candidato a autoridad, usted gobierna para todos. Porque además hemos visto que en el caso de Imbabura los que les caen bien son minoría. Para los que votaron y para los que no votaron por usted. Y es más inteligente ganarse a los que no votaron para poder consolidar una fuerza que le permita gobernar. Lo dice una política consumada de Imbabura y, por cierto, exitosa. Cuando volvamos a sus conclusiones. Cuando se sufre una derrota en 23 de 24 provincias, analizar bien las razones particulares en cada una y comunes a todas es el mejor aprendizaje para acertar en las rectificaciones. En eso, el caso de Imbabura es el más revelador y complejo a la vez. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Saber que sí se puede, saber que es ahora o es ahora, porque sumarse para Ambienza como primera inmobiliaria del Ecuador, sumarse al programa Miti Miti era prácticamente orgánico. Debíamos sumarnos porque somos la inmobiliaria más grande del país y hemos decidido hacer más de 10.000 viviendas y aportar 10.000 viviendas para el programa Miti Miti, que el sistema financiero y principalmente hoy el Banco del Pacífico financia con su tasa del 4.87. Las familias no solo están comprando una casa, lo más importante es que están comprando un hogar en una urbanización totalmente cerrada, con seguridad, con controles de acceso, con piscina para que sus niños se desarrollen, con canchas de fútbol. Todo lo tienen en una sola urbanización. Tempo, descuentos 70%, hasta 15 meses sin intereses, 2 de gracia.
en la semana con más ofertas del año, Pica es menos bla 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 y más Black Week. Hasta 50% off en electro, muebles y todo lo esencial para tu hogar. Aprovecha del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica, compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita, difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica, menos bla bla, más Black Week. Aplica en condiciones y hasta agotar stock. Vera a su manera, crítico e independiente. Después de todo lo que hemos hablado, por primera vez de manera presencial en una hora en este programa, con Lucía Pozo, a pesar de las múltiples ocasiones que la he entrevistado, pero o compartiendo el panel con alguien, o en las comparecencias breves de Zoom, cabe decirle qué hacer con Imbabura para que tenga éxito el gobierno, que como usted dijo, es el éxito de todos, y sin embargo hasta ahora no han encontrado la fórmula para lograrlo. Cumplir, Carlos, atender las necesidades reales de la gente. Yo creo que el problema básico radica, después sobre todo de entender que en Imbabura el presidente encontró algo que creo que hace muchos años no sucedía, que en segunda vuelta haya remontado a la izquierda. Eso no había pasado. Siempre la izquierda o la RC, seamos claros, ha ganado las elecciones presidenciales. Y en esta última ocasión, Imbabura le dio toda esa confianza al presidente Noboa. Y recibir, o sea, toda esta coyuntura y esta dinámica ha lacerado mucho esa confianza de la gente y creo que de ahí parten los resultados. Yo creo que eso se puede recuperar con un equipo, entendiendo cuál es la dinámica. Yo le decía un poco el tema antropológico, comprendiendo un poco cuál es la dinámica. Si solo en nuestra provincia hay una multimega diversidad, imagínense en el país. Y creo que el presidente necesita equipo, necesita gente que le diga, te vas a llegar a encontrar con gente que viene resistiendo más de 40 años a la ocupación incaica, que jamás fue dominada, que les mataron en Yaguarcocha, por eso se llama Yaguarcocha, lago de sangre, terminaron matándolos para poder ocupar el Tahuantinsuyo, territorio Caranqui, Natabuela, Otavalo, es gente que está marcada así su identidad, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se deben y se pueden hacer, pero dejando de lado los egoísmos, los egocentrismos y entendiendo que hay un bien mayor, un producto necesario, que es resolver los problemas de la gente. Gracias por compartir su visión y sobre todo por su franqueza. Lo dice alguien que, como ven, es mestiza, no es indígena, pero comprende, ama y comparte con su pueblo. Este testimonio, ojalá lo sepan valorar y tasar en toda su dimensión y trasladar de lo que es el caso de Imbabura, que hemos someramente, a vuelo de pájaro, revisado, a lo que ha sido el caso del Ecuador y la última situación. Por lo que ella dice respecto a su provincia se aplica también respecto a Quito, por ejemplo. Gran parte del triunfo del presidente se debe a Quito. Y Quito ahora en su totalidad le dijo que no. Y toca reinterpretar qué hizo que Quito cambie de opinión. Hay que entender qué hizo que en estos temas el país cambie de opinión, que en alguna medida significa también cambiar de opinión respecto al presidente, rechazar su gestión, muchas de sus actitudes y varias de sus decisiones. Lo único bueno es que esto ocurre a tiempo. Tienen 3 años y medio para las rectificaciones que se ahora han empezado, profundizarlas. Que no se queden en cambio de nombres o de funciones, sino de gestiones y de acciones. Seguiremos en esa línea, aunque sea muy antipático seguir hablando de lo de hace 2 semanas y nos digan que la página ya se pasó. No, la página sigue allí y hay que saberla virar bien. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Con tu Club Pica. Compra hoy y paga en marzo. O con tu tarjeta de crédito favorita difiere hasta 12 meses sin intereses y desde 2 meses de gracia. Pica. Menos bla bla, más Black Week. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil,
Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. No te pierdas los últimos días de Pharmacy Black Week en plazas o centros comerciales. Para todo lo que necesites, ahí está Pharmacy. Por eso nos ha comprometido el señor presidente en hacer 200.000 soluciones habitacionales, de las cuales gracias a Ambienza vamos a tener ya 10.000, así que les pido un aplauso para Ambienza por eso. Es la mejor oportunidad para comprar una vivienda propia.